Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día jueves 11 de septiembre, estudiando y evaluando el libro del profeta Isaías. Hemos encontrado a lo largo del texto, a lo largo de este escudriñar, ahondar, un sinnúmero de situaciones y de elementos que establecen no solo un pasado del pueblo de Dios, sino una condición bastante actual de los hijos de Dios. Asimismo, nos presenta una interpolación allí frente a lo que es el futuro de los hijos de Dios y la condición que va a rodear a aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que han rechazado de una manera sistemática la condición dada por el mismo Dios para ser sus hijos en Cristo Jesús. En este capítulo 16 del libro de Isaías continúa lo que hemos venido planteando desde el capítulo próximo anterior, y es la destrucción, la erradicación total de el pueblo de Moab, de los moabitas. Resulta que en este capítulo 16 toma forma dos condiciones que el profeta Isaías había establecido. En el capítulo anterior veíamos de pronto que se llegaba esa destrucción de una manera abrupta, pero en este capítulo es como si frenara todo ese proceso y dijera, oiga, pero es que antes de esa destrucción hay que ver dos cosas, o sea, no es que el pueblo no, moabita estuviera ahí tranquilo y de pronto ¡pum! Se destruyó el pueblo moabita. No, no. Hay unos antecedentes, como pasó con Sodoma y con Gomorra, o sea, en ningún momento la ciudad estaba ahí quietecita y de pronto se acabó, no, venga, desde eso ocurrieron cosas. Aquí también, en el pueblo de los moabitas ocurren cosas. Y esas cosas que ocurren se pueden agrupar en dos elementos. Un primer elemento que es la invitación, el consejo, la decirle al pueblo de los moabitas, venga, ¿por qué no cambiamos de actitud? ¿Por qué no cambiamos esa forma en que están viviendo para evitar la ira de Dios? O sea, antes de que llegue ese juicio destructor de Dios, esa justicia de Dios, hay una invitación de Dios a través, claro está, del mismo profeta. El profeta va y le dice al pueblo, cambien de actitud. O sea, así como vamos, no vamos bien. Y esa invitación al cambio se debe reflejar en los moabitas atendiendo precisamente las costumbres y el debido proceso de ese pueblo de Dios, ¿sí? De Jerusalén.
Entonces es una invitación al cambio que se evidencie en atender, en cuidar, en resguardar las sanas costumbres del pueblo de Jerusalén. ¿Sí? Acuérdense que eh, los moabitas habitaban dentro de los territorios que tenía bajo su poder Jerusalén, concretamente bajo la autoridad del rey David. Entonces, venga un momentico, si ustedes están por aquí cerquita, cambien de actitud y que eso se refleje precisamente en un comportamiento que reconozca la autoridad del pueblo de Dios a través de los tributos, a través de la buena práctica, a través de las costumbres del pueblo de Jerusalén. Y una segunda parte donde el profeta anuncia que debido a esa dureza de corazón, debido a ese no queremos cambiar, sentencia el pueblo de Moab, bajo la instrucción de Dios, a 3 años. Es decir, le dice, tiene 3 años para que usted cambie. Y como seguramente no va a cambiar, en 3 años ustedes van a desaparecer. Esos son los dos elementos que de pronto pasaron desapercibidos en el capítulo 15, pero que ahora en el capítulo 16 claramente se exaltan, claramente se vislumbran. Eh, como les digo, el primero es una invitación al cambio y a un cambio que se note. Y en segundo lugar, dado que no se presenta ese cambio, entonces se da la sentencia, la condenación y la destrucción del pueblo de Moab. Les mencionaba en nuestra reunión próxima anterior, hablando del capítulo 15, que eran 3 o 4 pecados sistemáticos que habían llevado a Dios a establecer este juicio sobre la ciudad de Moab, de los moabitas. Aquí en el capítulo 16 queda claramente establecido cuáles fueron esos 4 pecados. Y lo más importante no es solo enunciar los pecados, sino que cada uno de esos pecados en sí, per se, se convierte como en una bola de nieve, que a medida que va bajando crece y crece y crece, como la canción, crecer y nada más. Y ese pecado que crece va anexando y generando unos nuevos pecados. Entonces, fíjense que un pecado nunca viene solo, y eso lo hemos vivido quienes hemos pecado, o habrá alguno que no, pues perdón. El que esté libre de pecado, pues arranque y lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, deje ahí su comentario, pero todos hemos vivido el pecado y en el pecado. Y normalmente un pecado lleva a otro, y a otro, y a otro. Y eso fue lo que le pasó a Moab. Ah, pero entonces por 4 pecaditos nomás, entonces el pueblo fue destruido. Venga, piensen lo que le estoy diciendo. Fueron 4 pecados, pero cada uno iba generando unos nuevos pecados, unas nuevas condiciones de degradación, que fueron los que finalmente llevaron a establecer ese juicio sobre la ciudad de Moab. Esos 4 pecados que están allí planteados en el versículo 6 del capítulo 16 de este libro de Isaías, fueron, primero, la soberbia. ¿Qué tal que fueran antioqueños? La soberbia, la arrogancia, la altivez,
y la mentira. ¿Mm? Ya se lo vuelvo a repetir. La soberbia, la arrogancia, la altivez y la mentira. Cuatro pecados que llevaron cada uno per se a aumentar esa vida de pecado y que conllevaron a la destrucción del pueblo de Moab. Y entonces se genera allí, entre el versículo 6 y 7 una promesa coactiva. Ay, ¿qué es eso tan raro? ¿Dónde acude el término? Sí, claro, dice allí entre el versículo 6 y el 7 por tanto, entonces se genera la destrucción. Pero mire que antes de esa destrucción, ese primer elemento es fundamental, es decir, el profeta va y le dice, ojo, cambia de actitud. Y si va a cambiar, realmente eso se tiene que notar. Aquí llega una pregunta muy al lugar de este momento histórico actual. ¿A cuántos de nosotros Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha dicho cambie de actitud? ¿A cuántos de nosotros se nos ha dicho a través del Espíritu Santo? Ojo, tiene que cambiar para que sus nuevas obras reflejen que usted es hijo de Dios. No basta con que usted se autoproclame o sea proclamado por otros como hijos de Dios si sus obras no reflejan esa consecuencia de ser hijo de Dios. Y ojo que esta es una apreciación donde cae el palo y mata al hombre. ¿Cuántos de nosotros nos autoproclamamos hijos de Dios y sin embargo somos soberbios, somos arrogantes, somos altivos y mentimos? Entonces no es tan hijo de Dios. Recuerda cuando hablamos del libro de Santiago, esa confrontación entre las obras y el espíritu. Y aquí traigo de la epístola Paulina precisamente que vosotros sois salvos por fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esa dicotomía que se generaba allí con lo que decía Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Eso lo explicamos claramente, contundentemente, cuando estudiamos el libro de Santiago. Es decir, no es que haya que hacer obras para ser salvo, sino al contrario. Isaías lo que está diciendo es, como usted ya es salvo, como usted ya tiene Dios en su corazón, como usted es hijo de Dios, sus obras deben reflejar esa condición. O sea, no es a la visconversa, desde ningún punto de vista. Y esto es lo que Isaías en este capítulo 16 nos está mostrando. Ese es el primer consejo. ¿Y cuántos de nosotros en este momento histórico actual nos vemos abocados precisamente a eso? Que nos decimos hijos de Dios, nos autoproclamamos creyentes, cristianos, y nuestras obras reflejan precisamente
lo opuesto. Es decir, tenemos un corazón endurecido, hemos sido enceguecidos y como tal seremos destruidos, que es precisamente el desarrollo de todo este elemento del capítulo 16. Y no se le vaya a olvidar, le cito Romanos 1. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a hechos que no convienen. O le cito la otra. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira en vez de la verdad y sean extraviados. Ay, ¿cómo se le ocurre que la Biblia va a decir eso? Pues que escudriñar las escrituras, no. Entonces, ojo, no endurezca su corazón y pensando ser buenos, sean malos. Ojo con esto. Esa invitación que hace aquí el profeta Isaías sobre el pueblo de Moab, como les decía, si tiene que ver precisamente en esas obras, tienen que ser reflejadas. Entonces aquí el, la invitación, el procedimiento que les dice Isaías al pueblo de Moab es, hombre, venga, tienda, páguele los impuestos al rey David. Ustedes están bajo su autoridad, ustedes están refugiados en Edom. Recuerde que Edom es un sector que ha recibido el asilo de parte de Jerusalén. Entonces, que se note eso, que si ustedes están ahí al amparo del reino de Jerusalén, que eso se note, cambien esa actitud que tienen de soberbia, de arrogancia, de altivez que han estado manifestando. Y esto se refleja claramente allí. Y esa invitación que hace aquí el profeta Isaías en su capítulo 16, me atrevería a pensar que es bilateral, es decir, no solamente fue a los moabitas, al pueblo de Dios, a Jerusalén, le toca lo suyo, claro. ¿Y qué le dice el profeta al pueblo de Dios? Le dice, venga, usted también, hijo de Dios, ustedes que son el pueblo, que eso se note. Es decir, a los moabitas que refugien, denles un buen trato, denles un trato adecuado que refleje el amor del Padre en ustedes. Y ahí, hasta ese punto, es la invitación. Es esa primera parte que les hablaba yo, ese consejo, esa solicitud explícita que hace el profeta Isaías sobre el pueblo de Dios y sobre los moabitas. A partir de aquí, el profeta, como les decía, le da 3 años, sentencia por orden de Dios, a 3 años la destrucción de Moab, que efectivamente fue posteriormente, a los 3 años, qué coincidencia, totalmente destruido. Y entonces aquí aparece un personaje adelantar, cumplir esa sentencia, ese juicio. Y el profeta utiliza 3 nombres muy fuertes para este personaje. Dice, aquí llegará el devastador, el pisoteador, el atormentador. Ojo, y llegará para hacer justicia el devastador, el atormentador y el pisoteador. ¿A quién se refería el profeta Isaías cuando hablaba de este personaje? ¿De quién estaba hablando? Básicamente se refería al pueblo asirio. ¿Y por qué al pueblo asirio? Hombre, porque definitivamente
es el instrumento utilizado por Dios para ejecutar esa sentencia sobre el pueblo de Moab. El pueblo asirio fue el encargado de devastar, atormentar y pisotear el pueblo de Moab. Y los muy pocos, las muy pocas mujeres y hombres que quedaron, fueron refugiadas en Jerusalén. Y por eso decía allí en el capítulo 15 de este mismo libro de Isaías que veíamos en la reunión próxima anterior, que el pueblo de Moab aullaría de dolor y de temor, de miedo ante esa inminente destrucción que se iba a dar en pos de no querer cambiar su actitud, invitación que ya había hecho el profeta Isaías. De alguna manera, este planteamiento que está allí de llevar el cordero a, al punto de los impuestos, cuando hablábamos de cumplir con las obligaciones para con el reino del rey David, esa cita que se da, y en términos generales todo este proceso es de una manera para mí muy clara una cita al Cordero de Dios, es decir, a que es Jesucristo quien se ha sacrificado por todos nosotros. Ese es el Cordero que llega y al pagar esos tributos, al Jesucristo morir por nuestras deudas y ser aceptado por nosotros, al aceptar ese acto, esa obra que hace Jesucristo, estamos demostrando con esas obras que somos hijos de Dios. Ahora bien, cabe una pregunta allí es, ¿qué implica aceptar esa obra hecha por Jesucristo? ¿Qué implica eso? Eso implica que yo tengo que dejar de lado cualquier otro planteamiento. Acuérdese de las 5 solas que ya hemos explicado en varias ocasiones. Y una, quizá lo más importante de las 5 solas es solo Cristo, no más. ¿Qué implica eso? Que usted tiene que dejar de pecar para adherirse a esa obra que hizo Cristo. Y aquí me surge un planteamiento muy interesante, para mí es muy interesante, y es que cuando uno averigua en cualquier otra religión, o sea, el budismo, el maomatismo, eh, los musulmanes, todos estos, cualquier, el hinduismo, el catolicismo romano, las obras las tiene que hacer uno, las obras las tiene que hacer uno. Es que yo me sé el Corán y hago lo que dice el Corán, yo lo hago. Es que yo hago obras de caridad y hago buenas obras y todo esto, entonces yo voy a ser salvo, ¿sí? Etcétera, etcétera. En el cristianismo fundamentalista, quien hizo la obra no fui yo, el que hizo la obra fue Cristo. Es la diferencia. Si yo acepto y adopto la obra que hizo Cristo, entonces yo me comprometo a hacer ciertas cosas, pero es consecuencia de que yo ya tengo en mí la obra de Cristo. Eso tiene que notar. Y es muy interesante, como les decía, este pensamiento que habla
de esa nueva Jerusalén, de ese yo hago nuevas todas las cosas, de ese cordero que fue entregado en ese momento. Para mí es un paralelo muy interesante que surge allí. Eh, Les decía que cuando no se acepta esta invitación hecho, entonces, como mencionábamos por ahí en el versículo 6 y 7, por tanto, o sea, como usted sigue enraizado, sigue endurecido en su corazón a través de esa soberbia, de esa arrogancia, de esa altivez y de esa mentira, no quiere recibir, no quiere pagar esos impuestos, no quiere hacer las obras que reflejen que usted pertenece al reino de Jerusalén. Entonces, y dice allí la palabra por tanto, aullará Moab. Y en nuestra aplicación directa, si nosotros no hacemos, no aceptamos, no cambiamos, aullaremos de dolor y de tristeza. Será para nosotros la condenación. Por último, allí sobre el versículo 14, tal vez hay una invitación y que encaja perfectamente con lo que veíamos otro hora el día martes, hace 2 días, del libro de los Proverbios, que el libro de los Proverbios nos decía por allá, hombre, no se alegre de la desgracia ajena, no, no celebre el fracaso o el dolor del adversario. ¿Recuerda eso? Lo vimos ahí en el libro de Proverbios capítulo 24 que revisamos el martes pasado. Pues ya no se alegre de la desgracia del enemigo, lo veíamos por ahí en el versículo 16. Y aquí en el versículo 14, en Isaías 16, la invitación es la misma. Es decir, hay un llamado a que usted se aflija por el dolor de los demás. Hay un llamado a la solidaridad. Hay un llamado a sentir el dolor de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto es algo que en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia ha pasado muy de largo, ha pasado muy de paisaje, de panorama. Y recuerde lo que dice el libro de Santiago, aquel que puede hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. En un momento histórico como el que estamos viviendo, con guerras, con rumores de guerra, con hambre, con destrucción, donde todo esto es un reflejo de egoísmo, de soberbia. ¿Cómo es posible que para nosotros eso no genere dolor? Porque es algo que está ocurriendo por allá. En la situación concreta de nuestro pueblo, de nuestro país, de Colombia, vemos la muerte de los militares, vemos los atropellos que hay contra la gente de menos recursos, vemos los hurtos sistemáticos de un presidente sin el más mínimo escrúpulo para lograr sus pretensiones. Vemos el atropello de la salud, todo lo hemos sentido y sin embargo pensamos, eso es por allá otra gente. Hemos endurecido nuestro corazón, vemos las masacres, los robos, las violaciones, la vejación, la degradación total del ser humano.
Y como a nosotros no nos ha tocado directamente, cosa que ya pasó, estamos engañados. No nos duele. No dejamos de preguntarnos ¿y qué habrá pasado? No dejamos de comentar y cosa tan dura. Qué tremendo todo esto. La invitación que hace la Biblia es que usted debe estar compungido, entristecido por lo que hemos hecho con la creación de Dios. Que el Señor les guarde, que tengan un bendecido tiempo.